meses. Ahora, esta irrupción, y muy parecido a lo que pasó en el Capitolio hace algunos años, la verdad que es impactante, las imágenes son impactantes. Es preocupante, ¿no? Se han atacado los símbolos de la democracia, digamos, de la República de Brasil, los 3 edificios más emblemáticos. Es también una buena pregunta la que haces, ¿no? Digamos, este suceso, esta reacción se esperaba para la asunción de Lula, el 1 de enero, digamos. Entonces, sí, muchos especulaban con que Lula la primera medida de su gobierno iba a ser decretar el estado de defensa, que la Constitución de Brasil permite, por un periodo de 30 días, renovable por otros 30 días para garantizar la paz social. Brasil no es el Brasil que hemos conocido. El Brasil que entrega a Bolsonaro es un Brasil dividido, fragmentado, sí, polarizado, violento. Durante la presidencia de Bolsonaro, Bolsonaro alentó a que la gente se armara. Hubo venta libre de armas como es en Estados Unidos. Entonces, con el antecedente del 6 de enero de Trump y la toma del Capitolio, con las amenazas de los que acampaban, digamos, allí reclamando una intervención militar, un golpe de Estado, el nombre que le querramos poner, es muy raro, digamos, que Lula no haya reaccionado, porque a diferencia de lo que pasó en el Capitolio, Biden no había asumido todavía la presidencia de los Estados Unidos. Y aquí ya había asumido Lula. ¿Que no lo viera venir, te pareció raro? Es que me parece preocupante que no lo hayan visto venir, ¿no? Lula en términos de poder, es un presidente débil, asume el poder en términos de debilidad. Tiene una situación muy compleja. Yo creo que es el reto político más importante que tiene Lula en su vida política. Y el desafío más grande de su presidencia, ¿no? Tiene que mostrar gobernabilidad. Gobernabilidad en una situación en donde asume con la mitad de los votos en contra, con un Congreso que no maneja, con nada más ni nada menos que Bolsonaro como oponente del otro lado, con un país polarizado, un país empobrecido. Él ha asumido muchas promesas, ¿no? Demasiadas promesas diría yo, y ha llegado con una alianza tan heterogénea al poder, tan heterogénea desde la derecha a la izquierda, que ha tenido que inventar 15 ministerios, nada más ni nada menos que 37 ministerios ha sido la primera medida de Lula da Silva, creando una tremenda burocracia, pero además repartiendo cajas, repartiendo espacios de poder a gente que no tiene nada que ver entre sí, ¿no? Y que va a generar distorsiones, rupturas, desobediencias. Es decir, me parece que Lula no ha acertado en las primeras medidas y de hecho creo que los mercados no lo han acompañado, ¿no? De todos modos, la crítica, al menos internacional, fue muy dura y muy certera, porque la pregunta es, ¿cuál era la pretensión? Una cuestión es la demostración de poder, pero otra es atacar las 3 sedes gubernamentales. Era un intento de golpe de Estado real. El nombre, por supuesto que lo tiene, pero real, es decir, ¿qué pasaba si esas fuerzas no atacaban, tomaban el poder, intervenían y a una semana de haberse votado elecciones irrumpía? Sí, yo creo que el intento de golpe, la palabra intento de golpe es demasiado, ¿no? Es demasiado exagerada. Me parece que ha sido una manifestación antidemocrática. ¿Te parece exagerada? O sea, me que irrumpan me parece porque no tenían ellos en sí mismos la capacidad de tomar el poder. Me parece que lo que han hecho es... si uno ve las imágenes, se da cuenta que esto fue organizado. Vinieron con micros, fueron avanzando. Ahora, cuando tomaron el lugar, muchos de ellos no sabían lo que tenían que hacer. Se los ven perdidos, se los ven desorientados ahí adentro. Imaginaron que en ese momento... No tienen un plan, ¿no? A eso voy. No tienen un plan, ¿no? ¿La cúpula del ejército iba a hacer algo en ese momento en favor de los violentos? ¿Habrán imaginado eso? No lo sé, pero me parece que hay un desorden muy claro, ¿no? El símbolo de la bandera Brasil es orden y progreso. Me parece que hay un desorden muy claro, digamos, de quienes tienen el poder en este momento, de no haber previsto con inteligencia, digamos, como digo. Esto fue una avanzada que se fue dando paso a paso, ¿no? Fueron llegando a Brasilia, estuvieron horas dando vueltas por la ciudad hasta la toma de los edificios. Tal vez evitaron, digamos, una confrontación con muertos, con heridos. Intentaron por ese lado, pero me parece que esto no le hace bien a nadie. La imagen de Brasil se ha visto deteriorada, ha sido expuesto al mundo. Me parece que Lula no tiene un buen arranque con este episodio y tampoco me parece que haya sido beneficiado Bolsonaro, ¿no? Digamos, porque también hay que preguntarse, todos señalan a Bolsonaro, pero creo que Bolsonaro también ha sido perjudicado, ¿no? La imagen de Bolsonaro. Entiendo que Lula, lo que decís, no tiene un buen arranque, pero tampoco tiene responsabilidad. Quizás algo de lo que decís vos, no haberlo previsto, porque si algo no tiene Lula es que no es un presidente inexperto.
carga con 2 periodos ya como presidente de Esa es la Brasil. pregunta, que ¿por qué, digamos, teniendo tanta experiencia en el poder, digamos, a mí me parece que parte de la respuesta es esta heterogeneidad de gabinete que tiene, donde algunos ministros pertenecen a la derecha, algunos a la izquierda, algunos entendían que los campamentos eran un atentado a la democracia y otros decían que si eran pacíficos era una manifestación democrática. Esta ambivalencia, esta descoordinación es probablemente lo que ha llevado, digamos, Incluso, lo que había, Marcelo, y ayer mismo esto apareció, era cierta diferencia entre Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa. Exactamente. ¿Cómo actuar? Si ser más duro, reprimir, no actuar con la fuerza, ¿no? Está claro que no se puede permitir esto, digamos, y que debió actuarse con dureza, ¿no? Y que ahora, digamos, hay por delante investigaciones de cómo se generó esto, quién financió esto, quiénes estuvieron detrás. Se hablan de comisiones investigadoras dentro del Congreso. La verdad que el Congreso lo maneja la derecha. Ese es el problema, ¿no? Las comisiones investigadoras van a estar en manos de la propia derecha, que está como bajo sospecha de alentar o de permitir, digamos, Por supuesto que yo no creo que toda la derecha de Brasil sea autoritaria, ¿no? Digamos, ahí, Estaríamos en un problema también. Claro. Quería preguntarte respecto de la alianza, porque en todo caso la contracara positiva dentro de esta situación dramática que está viviendo Brasil sería que cierren filas y haya de verdad alianzas en donde si todo el arco político, aún aquellos que forman parte de esta alianza, se plantan, bueno, se genera una tranquilidad institucional también para el resto, ¿no? Acá hay que bajar un mensaje al resto de la población. Sí, acá lo más angustiante es que una porción de la población, después de décadas, esté alentando golpes de Estado, ¿no? Me parece que eso es gravísimo, digamos, ¿no? Hacía mucho que no pensábamos que estaba desterrado de Latinoamérica, y aquí empiezan a haber algunos símbolos que son preocupantes, ¿no? También en la Argentina tenemos un poder que dice que hay que desobedecer a otro. Tenemos gobernadores que dicen que no van a acatar fallos de la Corte Suprema. Esa desobediencia a la ley y a las instituciones es peligrosa. Digamos, lo que sucedió en Brasil probablemente no suceda en la Argentina, ¿no? Pero, digamos, es peligroso, digamos, el efecto dominó que puede tener esto en otros países que América Latina está mostrando cierta inestabilidad. Lo vemos en Perú, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Chile, hay crisis permanentes. Me parece que esta imagen de ataque a las instituciones democráticas, diciendo, nosotros vamos a cumplir este año 40 años de democracia, del retorno de la democracia, ¿no? Creo que hay que validar eso. Me parece que, respondiendo a lo que vos me decías, creo que es un punto de inflexión que permitiría, digamos, a el arco opositor y al oficialismo dialogar, unirse, buscar un plan para adelante, ¿no? Porque me parece que el mayor perjudicado en esto es Brasil. Sin Claro. dudas. ¿Gonzalo? Marcelo, hay una metáfora muy interesante que a veces usa la ciencia política para explicar la toma de decisiones, que es la metáfora del ancla, ¿no? Uno cuando está arriba de una embarcación siempre se sugiere tirar el ancla lejos, porque después es fácil, digamos, volver atrás. El tema es que cuando la tirás muy cerca es imposible tirarla más adelante. Te pregunto esto porque Lula tomó una decisión este fin de semana que para muchos fue carente de rigidez, ¿no? De poner lo que había que poner para que la seguridad pública en Brasil marque la cancha y no le dejes a los violentos hacer lo que quieran. ¿Se puede volver atrás después de esto? Y ahora sí, poner rigidez en un ámbito en el cual hay quienes creen que la violencia puede regresar en cualquier momento. Se puede poner un límite ahora, digamos, creo que no es lo mismo haberlo puesto antes que ponerlo ahora, me parece que tiene consecuencias. De todas maneras me parece que no hay que permitirlo, ¿no? Me parece que Lula tiene que reaccionar, yo creo que tiene que tomar medidas muy duras, si tiene que decretar el estado de defensa lo tiene que hacer. Me parece que no hay espacio para que esto vuelva a repetirse. Repito, la sociedad brasileña no es la sociedad de hace 10 años cuando Lula dejó el poder o un poco más. Digamos, es una sociedad, digamos, armada, violenta, muy extrema. El trípode de poder de Bolsonaro eran los ruralistas, los evangélicos y los militares. Ahí hay dos patas. Nunca antes los militares habían recuperado tanto poder como en la presidencia de Bolsonaro, ¿no? Entonces allí hay boyando un actor nuevo que son reincorporados a la escena, que son los militares, que están pendientes de toda esta situación, digamos, donde son los actores reclamados para la toma del poder. Bueno, Entonces, por eso esa parte del campamento que se montó hace 2 meses en Brasil estaba cerca de la sede del ejército, ¿no? Porque muchos bolsonaristas lo que decían es, acá nos sentimos seguros. Este lugar nos sentimos seguros porque en todo caso, si alguien va a defendernos, a bancarnos, en esto son los militares. Me parece que es esto un poco lo que decís. Y tengo la sensación, no sé, que posiblemente en alguna fantasía de estos violentos estaba la idea de que los militares ayer tomaran a
alguna decisión drástica. Es probable, pero yo creo que también es lo que corresponde ahora que los militares se expresen de una manera determinante, ¿no? totalmente. ¿Y Bolsonaro? Me parece. Y Bolsonaro tiene un problema. Una de las cosas que yo decía, Lula no puede solo. Lula no puede solo, tiene demasiados desafíos, una alianza demasiado heterogénea, no tiene mayorías en el Parlamento, tiene que construir alianzas dentro y fuera. Sí. Bolsonaro, por otro lado, tiene que liderar la oposición. Y está en condiciones de liderar la oposición, digamos, no ha reconocido la derrota, no ha entregado los símbolos del mando, se ha exiliado, alentando de alguna manera a los violentos, Claro. ¿no? Digamos, ¿lo reconocerán los líderes de la derecha ahora a Bolsonaro como el líder de la oposición? ¿O utilizarán este episodio para empezar a abandonar a Bolsonaro y crear nuevos Creo que liderazgos? fue ayer o anoche por primera vez que en redes sociales Bolsonaro reconoce o parece reconocer que en Brasil hay un presidente que se llama Lula. Bueno, pero hasta ahora no había dado esa señal, Claro. ¿no? En el Twitter Sí, no. seguía diciendo que era el presidente, Sí. seguía hablando como si lo fuera, ¿no? Como, hablando de medidas de su gobierno como si fuera, digamos, que estuviera gobernando. Pero me parece, insisto, que también Bolsonaro tiene un desafío por delante, que es que ¿podrá liderar la oposición? ¿O aparecerán nuevos líderes, como apareció en el Partido Republicano, ¿no? Gente Claro. que empieza a abandonarlo a Trump por sus extremidades o por Sí. sus posturas extremas. ¿Le podrá pasar lo mismo a Bolsonaro? Y yo creo que ambos líderes, Lula y Bolsonaro, tienen un desafío enorme por delante, ¿no? Sí. Gonza. Ahora, para preguntar y pensar y reflexionar, digo, y que esto no vuelva a pasar, digo, en definitiva esto es un fenómeno global, digo, también vale la pena repensar un poco cuáles son las falencias, las deudas de este sistema que es el mejor claramente, que es la democracia, pero que claramente después de 40 años hay cosas que no ha garantizado, sobre todo en América Latina. Marcelo, ¿cuáles son esas cosas que vos crees que la democracia tiene todavía que mejorar para poder frenar estos avances del autoritarismo en países como Brasil o como en otros lugares de Latinoamérica? Bueno, yo creo que el desafío mayor es que la democracia no ha dado las respuestas que la sociedad esperaba, ¿no? Me parece que en términos de desarrollo, de escala social, digamos, muchos se sienten defraudados. La democracia no ha reparado, no ha mejorado la vida económica, la perspectiva social de muchos grupos, y algunos se sienten tentados, digamos, a empezar con la idea vaga de que tal vez la democracia no sea el sistema más adecuado, ¿no? El Latinobarómetro, que es, digamos, un índice que nosotros desde el Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, que yo dirijo, tomamos como referencia, va mostrando año a año que las sociedades de Latinoamérica cada vez creen menos en la democracia, ¿no? El valor de la democracia decae, digamos, ¿no? Y la tentación de gobiernos autoritarios empieza a crecer. Todavía es muy alta la diferencia, muy grande la brecha, ¿no? Pero es un tema a considerar, digo. Yo creo que también es una cuestión de liderazgo y yo creo que nuestras clases políticas, nuestras clases dirigentes deberían también poner las barbas en remojo, porque esto que aconteció en Brasil y que se empieza, digamos, a suceder en muchos lugares del mundo, es un germen que podría expandirse, ¿no? Marcelo Bermolén, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable.